agradecerles. Pues el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida les damos una cordial bienvenida a esta conferencia Amor y Sexo en la Tercera Edad que organizamos para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Javier de Jesús Cabral Soto para moderar la sesión. El doctor Cabral es originario de Zacatecas, médico de la Escuela de Medicina de León, Guanajuato, con maestría en Salud Pública y Administración Médica y de Hospitales de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en terapia psicocorporal y de arraigo sexual. Desde 1978 inició con trabajo en planeación y supervisión de la Secretaría de Salud, fungió como jefe de supervisión del área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social y como epidemiólogo en medicina familiar del IMSS y planificación familiar. Fue secretario de Salud de Zacatecas, titular de la Jefatura de Salud Pública del IMSS, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, coordinador general del programa IMSS-Coplamar. Participó como supervisor médico del proyecto Salud en Mesoamérica de la Fundación Carlos Slim. Fue presidente del Consejo Nacional de Salud Pública, dependiente de la Academia Nacional de Medicina y delegado del IMSS en Zacatecas. Participó como miembro de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y cuenta con diversas publicaciones como autor y coautor en temáticas de sexualidad, entre otros. Antes de darle la palabra al doctor Cabral, me permito recordarles la dinámica de participación en este espacio. Se van a cerrar los micrófonos para los y las asistentes. Al finalizar la conferencia les daremos espacio para preguntas y respuestas que deseen hacerlo a través de nuestro chat que estaremos atentos para que nuestros panelistas puedan dar respuesta a esto. Sin más preámbulos, doctor Cabral, le cedo la palabra y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenidos doctores Ávila y doctor Medina, que son excelentes especialistas del Instituto Nacional de la Nutrición en Geriatría, ¿no? Y que me da mucho gusto presentarlos para que nos ayuden con su conocimiento para este reto que tenemos en la tercera edad de la salud sexual de la población geriátrica. Sin duda, es un tema de alta preponderancia en este mes de junio, en este mes que es el mes de la liberación de la población LGBT y que sin duda la población de la tercera edad tiene unos retos enormes. Para nosotros es un honor estar compartiendo esta mesa para que nos ayuden a entender estos retos que tenemos, que somos cerca de, y yo digo somos porque yo tengo 69 años de edad, somos de la tercera edad, cerca de 12 millones de mexicanos, el 54% son mujeres y el 46% son hombres. De manera que son retos enormes porque uno pensaría que cuando uno es adulto ya la función de la sexualidad termina, pero no, es al contrario, hay una gran posibilidad de disfrutar, de vivir plenamente y creo que con eso nos van a ayudar mucho los dos, el doctor Ávila y el doctor Medina en nutrición, del Instituto Nacional de Nutrición, del doctor Salvador Subirán. De manera que hago la presentación para el doctor José Alberto Ávila Funes, quien es jefe de geriatría en el Instituto Nacional de Nutrición y quien es un médico excelente, preparado en la UNAM y en el extranjero, tanto en Canadá como en Francia, maestro en ciencias, y creo que su aportación sería excelente. Adelante, doctor Ávila. Bueno. Doctor Ávila, si pudiera quitarle el silenciador a su micrófono. Ese pequeño detalle no lo... Según yo ya lo tenía controlado. Bueno, muchas gracias nuevamente a la doctora de la Torre por la invitación y a toda la gente de Sencida para que yo pueda compartir como especialista en personas adultas mayores, pues parte de la investigación que hemos hecho con relación a uno de los flagelos más importantes que azotó pues a las personas el siglo pasado, que fue el de la epidemia del VIH. Entonces, lo que yo pretendo hablar en los minutos que me han acordado es precisamente resaltar lo que sucede en la persona mayor que vive con VIH. Voy a poner mi presentación. Muy bien.
Algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta es que el número de personas mayores aumenta en el mundo y, por supuesto, nuestro país no es la excepción. Podemos ver más personas mayores por todos lados a los cuales vamos, y esto nuestro país va en sintonía en lo que sucede, decía, al resto de países del mundo. Si bien en este momento México todavía podría decirse que no se considera un país envejecido, de aquí a los próximos 30 años, 1 de cada 4 mexicanos tendrá más de 60 años, y de ahí la importancia de por qué preocuparse, en primer lugar, del aumento de las personas o del número de las personas mayores. En esta gráfica muy conocida de la CONAPO, cuando se hablaba de la pirámide poblacional en la década de los 70, se hizo una política que hizo la disminución de la fecundidad, y con el aumento de la mortalidad, pues la llamada pirámide poblacional ha desaparecido, y vemos que la base se ha ido de manera progresiva desplazando hacia la parte superior. Y en México vivimos pues un momento sin precedentes, o más bien la humanidad vive un momento sin precedentes, puesto que jamás han habido tantas personas adultas mayores en el mundo, jamás han habido tantos centenarios o tantos supercentenarios. Y en el caso de nuestro país, desde el año 2014, la proporción de personas de 60 años y más pues supera a los de menores de 5 años. Con este ritmo, con esta tendencia, dentro de muy poco, como decía, una proporción muy importante de la población pertenecerá a este grupo que llamamos de personas mayores. Si queremos hablar del envejecimiento de una manera, es muy complicado, pero de una manera muy simple, nos estaremos refiriendo a un proceso, a una sucesión de eventos, de pasos que se caracterizan por pérdidas de capacidades físicas, que es como reconocemos a las personas mayores, y de cierta forma de capacidades cognitivas, en un proceso complicado que lo contribuyen una historia de vida completa, gradual, persistente y, recalco, irreversible. Sin embargo, es que el envejecimiento de la población debe ser visto siempre como un sinónimo de decadencia. Entre nosotros como profesionales de salud, donde conductas viejistas o de rechazo hacia, pues también incluso lo viejo, quizá pueda estar sesgado de alguna forma por el tipo de personas con las cuales tratamos todo el tiempo, personas mayores que tratamos todo el tiempo, personas encamadas, con tubos, muy enfermas, y aún nosotros como profesionales de la salud tenemos dificultad de poder saber que la mayoría de las personas mayores en nuestra comunidad viven de manera autónoma y cumplen con un rol social. Sin embargo, pese a esto, pese a que también las personas mayores contribuyen de manera muy importante al bienestar de los hogares en todo el mundo, incluyendo los hogares mexicanos, estos suelen ser víctimas de exclusión y de discriminación. Pero ¿qué está pasando entonces también con el grupo de personas mayores que forman parte de minorías dentro de la población, donde pues este problema es aún más importante y mucho más grave? Un hecho importante del envejecimiento en México es de que la expectativa de vida sigue aumentando, y si en lo global más o menos 75 años es el promedio que viven las personas mayores, tanto hombres como mujeres, se espera que haya un alargamiento un poquito más para los próximos años que viven. Y sabemos que los mexicanos en lo global estamos preocupados por el envejecimiento. Una proporción muy importante se preocupa por lo que se viene con el paso de los años, en este proceso de envejecer. Sin embargo, pese a todo esto, existe aún un fuerte pensamiento de asociar al envejecimiento con estereotipos negativos. Y cuando uno le pregunta a las personas aquí en México ¿con qué asocia o con qué relaciona el hecho de ser una persona mayor? Pues respuestas tales como aquellos que tienen una pobre capacidad física, una pobre capacidad mental, que son como niños, que son productivos, que son irritables, son las respuestas que se vienen a la mente. Entonces estamos enfrentando un problema muy importante. Y en el caso de personas mayores que viven con enfermedades crónicas particularmente, hay un problema aún más importante, porque normalmente el conocimiento científico que se genera al experimentar medicamentos o algunas otras cosas en personas normalmente más jóvenes y sanas suele ser extrapolado o aplicado en las personas mayores. Entonces también las personas mayores son normalmente excluidas de la investigación y por lo tanto muchas respuestas no las tenemos para qué es lo mejor para ellos en cuestión de distintos tipos de tratamiento. ¿Por qué interesarse entonces en la infección por el VIH en las personas mayores?
Un punto importante es que es el sector de la población que más rápido está creciendo. Por supuesto que la atención de múltiples especialistas para la persona es fundamental, pero no de una perspectiva de múltiples disciplinas, sino ver a la persona como en múltiples dimensiones. Podemos discutir de esto un poco más adelante. Y por supuesto, los sistemas de salud que tienen esta carga importante de la población deben de adaptarse a estos nuevos retos, debido a que también muchas veces llegan a nosotros las personas mayores que viven con VIH, pues en etapas muy avanzadas, porque el diagnóstico suele ser tardío. Algo que podemos reconocer todos es de que la epidemiología, o sea, la frecuencia de esta enfermedad en el mundo ha cambiado. Y lo que hace algunos años era una sentencia de muerte, ahora, afortunadamente, con la introducción de nuevos tratamientos, pues ha permitido vivir o alargar la supervivencia de las personas que viven con VIH hasta transformarse ahora en una enfermedad crónica. Y vemos que la proporción de personas mayores ha aumentado con el paso del tiempo en distintas partes del mundo y en la actualidad en países donde la epidemia comenzó, como es el caso de los Estados Unidos, la mitad de su población ya tiene más de 50 años y se considera una población envejecida. Esta gráfica es muy simple, pero muestra claramente cómo en la línea más gruesa, en el caso de Norteamérica y el occidente de Europa, la proporción de personas mayores va aumentando de manera muy importante en los últimos años y, por supuesto, México o la región de Latinoamérica sigue esta misma tendencia. Así que, como decía, en estos años la mitad de la población de gente que vive con VIH vive en ciertos países, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Actualmente el 10% de toda la población del mundo que vive con VIH es una persona mayor. Y la incidencia, o sea, el número de casos nuevos dentro de estas personas que se contagian es de casi el 20%. Y ustedes se darán cuenta que estoy insistentemente hablando de los 50 años. Y este es gracias a una observación que se ha dado de la epidemia, en donde los supervivientes que rebasan esta edad empiezan a desarrollar una serie de problemas que normalmente se ven, de problemas de salud, que normalmente se ven en personas que tienen 10 o 15 o incluso 20 años más que esas mismas personas. Por lo tanto, se ha postulado de que las personas que viven con VIH y envejecen con el VIH pueden tener pues un envejecimiento acelerado. En el caso de México, el Cencida, con datos del Cencida, hasta el año pasado, aproximadamente el 18% de nuestra población pues es mayor de los 50 años. Y como dije hace un momento, la población que envejece con esta enfermedad se enfrenta a distintos retos y parece que es un panorama un poco diferente al envejecer con la enfermedad, al adquirirlo de manera tardía. Y este es un reto muy importante también para los sistemas de salud. Algo que no consideramos es de que con el envejecimiento del cuerpo existe una serie de cambios. Por ejemplo, el adelgazamiento de las mucosas de nuestro cuerpo, que pues podrían de alguna manera en un contacto sexual sin protección facilitar la entrada del virus. Otra cosa que olvidamos es que el avance científico ha permitido que el desempeño sexual de tanto hombres como mujeres, por supuesto, mejore aún siendo ya mayores, y esto ha llevado a que haya relaciones coitales durante un tiempo mucho más prolongado, y entonces ignoramos este aspecto y no consideramos, por lo tanto, a las personas como con riesgo. También la idea de que la persona mayor que enviudece o que se mete a una institución se va a quedar sola para siempre, pues es un concepto erróneo, ya que precisamente en las instituciones, otra vez particularmente en los Estados Unidos, siendo los de la generación baby boomer, nuestros esa era hippie de revolución sexual, los adultos mayores que conforman el grueso de estas poblaciones, pues son los que están más a riesgo. Y por supuesto, la misma idea que por el hecho de ser un viejito, ser una persona mayor, ellas mismas se consideran con un riesgo disminuido. Decía que una revolución muy importante fue el acceso a nuevos tratamientos, ya que la gente no se muere normalmente ya por complicaciones derivadas del SIDA, sino que hay otras complicaciones, estas enfermedades más clásicas de la vejez que se han llamado asociadas al VIH no SIDA, que son ahora muy común en las personas mayores, particularmente las enfermedades del corazón, por supuesto el cáncer, y que al ser frecuentes también en las personas mayores, también son frecuentes en personas que tienen una enfermedad de mayor duración, aquellos que han tenido más
esquemas de tratamiento antirretroviral variado o que han tenido mayor toxicidad, entre otros factores. Y es muy importante entonces saber de que podrían haber otros elementos que están en curso de investigación que podrían influir en que la persona que envejece, que vive con VIH, pueda desarrollar una serie mayor de problemas. A ustedes les muestro esta gráfica que mi único interés es mostrarle en que en el cuadro que yo marco del lado izquierdo está marcada la proporción de el número de enfermedades crónicas, pues, o más bien la proporción de personas mayores, la proporción de personas de 60 años y más que tienen al menos 2 enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, y vemos que esta se acerca al 49%. Y si le comparamos con personas de la misma edad, pero que no tienen VIH, el tener 2 o más enfermedades, que es el caso del lado izquierdo de la gráfica, en el lado derecho vemos que apenas alcanza el 19%. Es decir, las personas mayores que viven con VIH tienden a acumular una serie más de enfermedades, por lo tanto, deberá tomarse en cuenta este aspecto para un mejor control de su estado de salud y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida. Debido a que hay también una mayor frecuencia, decía, de enfermedades, estas que llamamos crónicas, como la diabetes, otra vez, o la hipertensión, o las enfermedades del corazón, o del cáncer en este sector de la población, se ha propuesto de que la respuesta que provoca en el cuerpo el VIH, que es un estado de inflamación y que detona la aparición de todos estos problemas de salud, pues podría ser el responsable de acelerar el envejecimiento y por lo tanto decía que se ha postulado o se habla de que hay un envejecimiento acelerado en esta población, de esto la razón por la cual los 50 años y más son considerados como mayores y además de estas enfermedades crónicas pues parece que aparecen más de los llamados síndromes geriátricos. En geriatría, es decir, la especialidad de la medicina que ve a las personas mayores, tendemos a ver más enfermedades o problemas de salud que aparecen casi exclusivamente en este sector de la población. Problemas de memoria, problemas de confusión, problemas de dependencia, problemas al caerse, entre otros muchos otros, y estos parece que también son más frecuentes en las personas que viven con VIH en edades más jóvenes. Por lo tanto, pareciera que no es entonces un problema exclusivo que tenga que estar asociado al tiempo, sino a la manera con la cual el cuerpo va envejeciendo. Si bien hay una escasa información de qué pasa en las personas mayores que viven con VIH, es necesario reconocer que con el paso de los años hay mayor interés. Estamos interesados en saber, pues, cuál es el efecto del virus ya en una persona mayor. Como decía, no es lo mismo envejecer con el VIH que adquirirlo de manera tardía. Es que estos llamados problemas geriátricos que mencionaba hace algún momento deben de ser vistos o tomados como la expresión de un envejecimiento temprano, o es que simplemente el vivir con VIH hace que estos problemas se expresen de una manera mucho más importante y por eso se habla de una magnificación del envejecimiento. Una realidad, afortunadamente, que estamos viviendo ahora es que gracias, decía al principio, al acceso al tratamiento antirretroviral combinado, pues la mayoría de las personas están muy cerca de las metas que nos recomiendan para el control correcto, es decir, que tengan una carga viral suprimida y una cuenta correcta de CD4, y esto ha abierto la ventana a nuevos problemas, porque si bien sabemos ya los estragos del SIDA en sí, o sea, vivir ya con una enfermedad avanzada, ahora el reto es saber cuáles son los problemas que determinan un buen estado de salud o envejecer de una manera correcta en esta gente que aparentemente está controlada, que como yo decía, el hecho de estar controlados no es una garantía de que se va a envejecer igual. La gente mayor ya alcanza una expectativa de vida mucho más importante, pero sigue siendo menor a las personas en comparación que no viven con VIH. En el instituto hemos iniciado un proyecto patrocinado en parte por CENSIDA precisamente para conocer los determinantes que provoca que la persona desarrolle discapacidad cuando es mayor. Y este ha sido un esfuerzo conjunto de un trabajo no solo de nuestro instituto, sino también de otros CAPACIT alrededor del centro y occidente de la Ciudad de México, que es en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de León, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, también el CAPACIT en Cuernavaca, y por supuesto nuestro propio instituto y el de Aguascalientes, que es del cual vemos la imagen.
imagen, nos permitió poder, con la serie de evaluadores, pues conocer un poco más de este problema en hombres y mujeres que viven con VIH, pues, y que son atendidos en estas instituciones. Y de una manera muy simple quiero compartir 3 cosas. Es una población que es altamente educada, o sea, por una escolaridad elevada, en promedio, la mayoría son hombres, o sea, 3/4 partes son hombres, y la mayoría pues casi se encuentran en las metas que uno tiene, pero hay una proporción importante que aún está en descontrol. Las enfermedades que ellos más tienen frecuentemente son las asociadas al colesterol elevado, o sea, la dislipidemia, así como también la de la hipertensión, y estas enfermedades son más frecuentes mientras más mayor es ese sector de la población. La presencia de 2 o más enfermedades en gente en México de 50 años y más es de un 33%, o sea, 1/3 de ellos, y que también mientras más mayor, más vieja es esta población, pues más problemas de esta suma de problemas de salud tendrá. Los síndromes geriátricos, yo decía, condiciones exclusivas al parecer de la vejez, también son más frecuentes, y los problemas visuales y los problemas de memoria son los más frecuentes. Es muy importante que todos sepan que existe un interés muy importante en que este tipo de problemas sean expresados a los médicos cuando van a consulta. No hay una sensibilización de muchos médicos en los problemas del envejecimiento, y muchas veces la atención de VIH para las personas que viven con VIH se ve centrada simplemente en sus cargas virales y sus cuentas de CD4. Y utilizo este lenguaje porque los pacientes que viven con VIH lo utilizan y lo manejan y saben a lo que me refiero, sino que debe de ir en busca ahora de otros problemas de salud. Al volverse mayor ya no es solamente el problema de los CD4 y la carga viral, es el problema de qué enfermedades me están apareciendo o qué cambios en mi cuerpo estoy teniendo que me van a hacer más vulnerable. Y esto, si no se atiende o si no se identifica de manera correcta, podrá tener un impacto negativo en la calidad de vida de las personas cuando van haciéndose más mayores, por supuesto. Nos gustaría a nosotros ver carteles de este tipo ya en México diseminados, en donde se haga énfasis que el VIH no respeta la edad. Las personas adultas mayores están en gran riesgo de adquirir la enfermedad, y esto evidentemente en suma a las personas que envejecen por el VIH. Solo quiero ya para terminar dar este mensaje con respecto al tratamiento, porque también hay esta falsa creencia de que por ser mayor y aún teniendo una enfermedad de esta naturaleza, los pacientes pueden quedar excluidos, y la realidad es que no. Hay que tratar a todos los pacientes que viven con VIH independientemente de su edad, pero hay que tener cuidado de las complicaciones que pueden desarrollar al juntar su tratamiento con el tratamiento de otras enfermedades, y también a los efectos de esos medicamentos en su organismo, particularmente en el hígado o en el riñón, que son los órganos que se tratan de procesar pues todos estos medicamentos. Y con respecto al tratamiento antirretroviral ideal en la población, han habido avances muy importantes, y es necesario reconocer que bajo este racional el SENSIDA ha tenido el interés también en incluir los mejores fármacos ahora para que sean aplicados a toda la población. Sin embargo, necesitamos un poco más de tiempo para saber cuál es su efecto. Recordemos que las personas mayores tienen derechos. El Informe Mundial del Envejecimiento y Salud de la Organización Mundial de la Salud habla o resalta la necesidad de individualizar a cada persona mayor y atender sus necesidades, y que lo que nuestros gobiernos o aquellos que toman la decisión en políticas de salud pues deben de considerar que cada persona envejece de una manera diferente para dar cada una de sus necesidades. La administración de este gobierno, pues al inicio, el año pasado, dio el informe especial sobre la situación en derechos humanos de las personas mayores que se hizo por la CNDH, pues, en el cual pues recalca cosas que todos sabemos y nos damos cuenta. Las personas mayores son víctimas de discriminación, las personas mayores son víctimas de exclusión. Es necesario invertir mayor investigación en ese sector de la población, es necesario adaptarse a las necesidades de población, es necesario que las personas mayores conozcan sus derechos, y más aún en minorías como puede ser el caso de la comunidad LGBTI.
Como conclusión de esta corta presentación, pues quiero subrayar de que la atención de las personas mayores sigue siendo un reto para los especialistas, no especialistas y aquellos que deciden en las políticas de salud. Sin embargo, no estamos en nada, ya hay avances para conocer más a esta población. Esperemos que pronto la guía de tratamiento específico para personas mayores esté disponible en Censida para que todos tengamos la manera homogénea de trabajar y estar sensibilizados para el trabajo de las personas mayores. Es importante manifestar los problemas que se asocian al tiempo. Es necesaria la prevención y un manejo apropiado de otras enfermedades. Es necesario informarse. Otros países van a la vanguardia de lo que se hace en las personas mayores. El caso de los Estados Unidos, donde existe ya un día de toma de conciencia, un día nacional de toma de la conciencia del VIH-Sida y el envejecimiento, en donde se hacen múltiples actividades precisamente para subrayar las necesidades particulares de este sector de la población. Esperemos que pronto, como yo decía, veamos carteles de esta naturaleza subrayando y alertando a la población que el bastón, que la edad, el envejecer no es algo que proteja para adquirir esta enfermedad devastadora. Es necesario que tengamos avances muy importantes para la comprensión también dentro de las mismas comunidades diferentes, pues, particularmente en la comunidad LGBTI, puesto que existe también discriminación dentro de ellos mismos. Entonces, a veces estamos hablando de los segregados, y es necesario satisfacer las necesidades de esta realidad del envejecimiento de la población que vive con VIH, de la población LGBTI también queda. Habrá que sumarse esfuerzos tales como el de Samantha y crear o multiplicar estos sitios que sirven como de refugio para las personas adultas mayores, para las personas mayores que envejecen con VIH o que pertenecen a la comunidad LGBTI, para poder otorgar una calidad de vida hacia el final, pues, de este proceso vital. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Fue una excelente presentación y sin duda nos contempla unos retos enormes. Yo diría que la población LGBT en la tercera edad tenemos unos derroteros muy importantes que revisar en términos de información, en términos de participación, porque indudablemente la población más afectada en términos de envejecimiento y además de la condición o de la identidad de género de género transexual o transvesti, tienen un índice de una sobrevida muy acortada por múltiples causas, por el estigma y la discriminación y la falta de atención médica hacia ellas. Después hay que hablar importantemente de la salud de las mujeres, ¿no? En el término de lesbiandad y en término de bisexualidad, y hablar también mucho sobre el VIH, sobre el envejecimiento, que uno piensa que tiene que vigilar mucho más la capacidad de detección. Y le agradecemos mucho al doctor José Alberto Ávila Funes, quien nos acaba de dar una presentación extraordinaria del envejecimiento, de los retos que tiene la atención médica. Y finalmente, o después daríamos la palabra al doctor Raúl Hernán Medina Campos, que también es médico internista, él proviene de una escuela de medicina de La Salle muy prestigiada y que está preparado en los Países Bajos en términos de geriatría y que tiene una posición ahorita preponderante. El doctor Ávila es el que trata a los enfermos y el doctor Medina Campos es el que perfila conoce la incidencia, la prevalencia y hace los perfiles de la población geriátrica, y que sin duda va a ayudar muchísimo a la comprensión de Extensida en los nuevos retos que tiene la doctora de la Torre con el doctor Gómez, en donde queremos una mucho mayor actividad de prevención y de participación. Entonces, nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Raúl Hernán Medina Campos, quien es actualmente el jefe de la Unidad de Investigación de Geriatría en el Instituto Nacional de la Nutrición. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. En primer lugar, a la doctora Aretze de la Torre y a Censida en general por la invitación a participar en este foro, de especial interés para mí, muy entrañable, y además muy contento de compartir el foro con el doctor Alberto Ávila, que fue mi jefe y tutor cuando hice mi residencia en geriatría.
Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, antes de iniciar, bueno, declaro mis conflictos de interés, no los tengo. Les mostraré algunas imágenes de las que no tengo derecho de autor. Los presento solamente con fines ilustrativos y sin ánimo de lucro. Y el contenido de la presentación es esta. Hablaremos un poco de sexo en la vejez en general, sin enfocarnos específicamente por orientación o identidad sexual o de género. Hablaremos un poco de la respuesta humana sexual y el envejecimiento, de la actividad sexual en personas mayores, y luego un enfoque específico de las personas mayores LGBTTIQA, que en adelante diré solo LGBT para no tardarnos demasiado. Y por último, algunos tips de envejecimiento saludable para personas mayores LGBT. Me disculpo un poco si de pronto la conversación se gira un poco más hacia la parte médica. Traté de no medicalizarlo porque cuando hablamos de la sexualidad es muy importante concebirla desde sus distintos ángulos y no solo desde la parte medicalizada o sanitaria. Pero pues inevitablemente tengo un sesgo de medicina y a veces puedo caer un poco en este error. Pero voy a tratar de hacerlo lo más amplio posible. Y lo primero con lo que me gustaría comentarles es que hablar de sexo en la vejez siempre resulta complicado, desde la búsqueda de información, desde la búsqueda de datos para poder compartir. Resulta que hay una interesante escasez de información, aunque cada vez hay más, por supuesto. Y esto me lleva a la reflexión de que inevitablemente el sexo, la actividad sexual en la vejez sigue siendo un tema difícil de abordar, un poco un tabú en nuestras sociedades. Y en la búsqueda de las causas para esto, distintos autores mencionan algunas posibilidades. Una de ellas, inevitablemente, es que sí, el sexo está sin duda asociado a la función reproductiva, y la función reproductiva se asocia inherentemente a la juventud. Generalmente son las personas jóvenes quienes procrean, o quienes habitualmente procrean, y se asocia la actividad sexual con vigor, con fuerza, con explosividad, que son atributos propios de las personas jóvenes. Y por lo tanto, cuando pensamos, esto nos lleva a que el sexo se ha visto bajo una estética centrada en la juventud, que yo le denomino efebocéntrica, y nos hace difícil entender que un cuerpo viejo o un cuerpo así también puede ser bello o atractivo. Esto indudablemente constituye parte de lo que se denomina viejismo o discriminación por edad y nos lleva a una importante falta de representación cultural en la que no estamos acostumbrados a discutir, ni a hablar, ni a pensar que las personas después de los 60 años siguen teniendo genitales, siguen teniendo deseos y siguen teniendo sexo en muchos casos. Por lo tanto, al final este problema se oculta y se ignora y se perpetúa un círculo vicioso en el que no hablamos del tema y hasta nos llega a dar pena, e incluso a las mismas personas mayores. Un ejercicio que me gustaría que hicieran y que se llevaran de tarea para casa es que vean 4 películas en las que hay una representación cinematográfica de parte de la cultura pop finalmente, pero relevantes de reconocer sobre la experiencia de la sexualidad en la vejez. Y les seleccioné un poco de todo para que tengan de dónde elegir. La primera es Alguien tiene que ceder, es una comedia romántica típica de Hollywood, pero en la que se centra en una pareja mayor, en la que al inicio Jack Nicholson está teniendo un amorío con una chica joven y después acaba involucrándose con la madre de la chica, ¿no? Es una película muy interesante en la que con mucha comedia se aborda el tema de sexo. Hay una escena de sexo entre Jack Nicholson y Diane Keaton muy que se comediza, se hace cómica por el argumento de la película, pero que de cualquier manera es interesante ver. Otra es una película francesa que se llama Y si vivimos todos juntos, que gira sobre un fenómeno actual en el que muchas personas mayores, sobre todo en ciudades europeas, están juntándose para vivir en una especie de comuna o de hogar compartido, y cómo se desarrollan nuevas dinámicas de relación entre cada uno, incluso triángulos amorosos muy interesantes, también con un toque de comedia y un poco de drama muy interesante, muy agradable a los ojos. Otra comedia romántica, el exótico Hotel Marigold, que toca tangencialmente el amor en la tercera edad, el establecimiento de nuevas relaciones, la viudez
y también el reconocimiento o la asunción de la propia homosexualidad de uno de los personajes ya en una etapa muy avanzada. Y por último, una película mexicana que se denomina Cuatro Lunas, que habla sobre cuatro hombres homosexuales en distintos momentos de su vida, un niño, un adolescente, un joven, un adulto joven y un adulto mayor, y en cada uno se abordan distintos temas. Especialmente el arco de la historia del adulto mayor es muy interesante porque justamente retrata de manera muy vívida la persistencia del deseo y la atracción, y justamente este enfoque del deseo en la cultura efebocéntrica o en la cultura centrada en el vigor que se asocia a la juventud. Poco a poco, ojalá tengan la oportunidad de verla, se las recomiendo ampliamente. Y todo eso se los menciono porque al final de cuentas, mientras más representación tengamos de la sexualidad en la vejez en los medios de comunicación y en la cultura pop en general, tendremos mucho más apertura para deconstruir los tabús que nos hemos construido alrededor de la sexualidad en las personas mayores. Sí, es cierto y es importante reconocer que la mayor parte de las personas sienten deseo y atracción, siguen teniendo deseo, piensan en sexo, tienen sexo o quisieran tener sexo. También les recomiendo una plática de TED Talk que pueden encontrar en YouTube que se llama, en inglés dice, ¿Is it okay for grandma to have sex? Y en español es, ¿está bien que la abuela tenga sexo? Es una mujer que de hecho hizo un doctorado en sexualidad ya a edad avanzada, como a los 60 y tantos años, y ahora se dedica a dar pláticas de educación sexual para personas mayores. Es una plática deliciosa, toma 20 minutos. Pero en la que habla justamente las personas mayores seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo necesidad, y la única diferencia es que en la vejez el sexo ya no tiene su función reproductiva. Esa es la única diferencia en realidad, pero quizás es la más importante porque es la que más fuertemente tenemos asociada al sexo. Y a veces se olvida que todas las demás funciones adicionales del sexo permanecen y cobran importancia en la vejez. Proporcionar placer, por supuesto, dar una sensación de vinculación, facilitar la comunicación con el otro, facilitar el sentido de pertenencia, promover el autoconocimiento y también reafirmar la identidad de la persona. Todas estas son funciones que siguen siendo vigentes y válidas aun cuando el sexo ya no cumple su función reproductiva y por lo tanto es importante de reconocer. Brevemente, para recordar nuestras clases de preparatoria sobre la respuesta sexual humana, del lado izquierdo la curva de la respuesta sexual de un varón y la derecha la de una mujer, típicamente, en la que la fase de la respuesta sexual se compone por una fase que no está representada aquí, que es el deseo. Primero, el deseo de tener actividad sexual. Después, la excitación, que ocurre a través de múltiples estímulos sensoriales principalmente, pero también a través de estímulos mentales y emocionales. La llegada a una fase de meseta, en la que la excitación alcanza su máximo y llega finalmente al orgasmo. En el caso del hombre habitualmente es un solo orgasmo, en el caso de las mujeres puede haber más de un orgasmo consecutivo, aunque esto es variable de individuo a individuo. Y finalmente la fase de la resolución y la entrada en un periodo refractario absoluto y luego relativo, en el que de manera inicial ya no se puede tener sexo y posteriormente otra vez se puede volver a excitar. En general, la respuesta sexual humana de las personas mayores es idéntica, solo que con algunos cambios que la hacen un poco más lenta. La mayor parte de las personas mayores experimentan una mayor lentitud para alcanzar la excitación. El deseo persiste, pero la excitación puede retrasarse un poco. En los hombres, un poco por la presencia de disfunción eréctil. En las mujeres, sobre todo por también un poco la pérdida del interés y la disminución de la lubricación vaginal. El periodo refractario además suele ser más prolongado, es decir, mientras que una persona joven puede tener probablemente sexo 20 minutos después de haber tenido un orgasmo, a lo mejor para una persona mayor le cuesta 1 o 2 días más, ¿no? O sea, es un poco más variable, pero en esencia las fases son las mismas y la capacidad de tener actividad sexual permanece. Además, justo los cambios asociados al envejecimiento hacen que las personas mayores diversifiquen su repertorio de actividad sexual, de tal suerte que la actividad sexual frecuentemente se compone más por caricias, estimulación física no genital y otras variedades. También existe el autoerotismo, la masturbación, las personas mayores también se masturban. Y es aquí les presento como ejemplo estos resultados de una encuesta que se realizó en Estados Unidos,
Lamentablemente en México no tenemos mucha información al respecto de nuestras personas mayores, pero un poco más de 3,000, esta mala diapositiva no son 300, son poco más de 3,000 personas en Estados Unidos las que encuestaron en este estudio, con un rango de edad entre 57 y 85 años. Y preguntaron sobre sus prácticas sexuales. Y fue muy interesante encontrar que si se les preguntaba si al menos habían tenido un encuentro sexual con pareja en el último año, ya sea una pareja física casual o, una pareja fija o casual, encontramos que las personas, los hombres y mujeres más jóvenes, 83 y 61% habían tenido un encuentro, al menos un encuentro sexual en el último año, y esta prevalencia iba disminuyendo con la edad, y en general las mujeres solían reportar menos encuentro sexual en el último año, y esta frecuencia también se disminuía mientras más viejo se era. Pero había un subgrupo de personas que tenían encuentros sexuales mucho más frecuentes, y aquí los números son un poquito más interesantes. En las personas que tenían al menos 2 o 3 encuentros sexuales con alguna pareja al mes, había más de la mitad de los hombres y las mujeres en los dos grupos de edad reportaban que lo estaban haciendo. Entonces, esto nos lleva a concluir que sí, las personas mayores siguen pensando en sexo, siguen siendo capaces de tener sexo y lo tienen y además lo disfrutan. Pocas personas mayores, como ven aquí a su izquierda, reportaban desinterés en el sexo, desinterés completo. Eran más mujeres que hombres. 35% de las mujeres decían que no estaban interesadas en lo absoluto en tener sexo y 13% de hombres. Y de cualquier manera reportaban también algunos problemas relacionados con la actividad sexual, que si se fijan, de hecho, no son muy distintos de los que experimentan las personas jóvenes, solo que se presentan en una mayor frecuencia. Los hombres se quejan sobre todo de disfunción eréctil, de eyaculación precoz y ansiedad de desempeño, y las mujeres se quejan sobre todo de falta de lubricación, falta de la capacidad para llegar al orgasmo, o de que tienen sexo no placentero o doloroso. Entonces, esto nos refleja que la actividad sexual persiste, sí, en la vejez. Y además, es claro que la actividad sexual tiene beneficios importantes para la salud de las personas mayores. Es una forma de actividad física, así que sí, cuenta como un poco de actividad física, tal vez no sea un deporte como tal, pero cuenta como actividad física. Libera endorfina, da felicidad, reduce el estrés, promueve el autoconocimiento, mejora la autoestima, proporciona una sensación de plenitud y o de autorrealización, fortalece la sensación de vinculación y pertenencia con el otro o de pertenencia a una entidad, de una relación, y puede ayudar a disminuir, incluso en algunos estudios sugieren que puede ayudar a disminuir el dolor causado por la artritis degenerativa. Entonces, ahí hay un tip. Y personas mayores sexualmente activas en general suelen reportar un mejor estado de salud que las personas mayores que no son sexualmente activas. Esto puede tener una relación bidireccional. Puede ser que las personas mayores que son más saludables son las que más fácilmente pueden tener actividad sexual y que las que están más enfermas no tienen la capacidad de tener actividad sexual. O también puede ser que sea una relación al revés, ¿no? Que la actividad sexual promueva una mejor salud. Y específicamente entrando de la comunidad LGBTTIQA, es muy interesante las personas mayores son un poco como los invisibles, ¿no? Son personas relegadas en una comunidad de por sí relegada a un segundo plano. Y tenemos que entender un poco el contexto generacional para poder hablar de ellas. Son una generación, para empezar, que nació y creció antes de Stonewall, antes de este gran movimiento por los derechos de las personas LGBT a nivel mundial, que inició hace 51 años justamente en este mes, que de hecho por eso es la razón por la que conmemoramos el mes del orgullo LGBT en junio, derivado de unas protestas en un bar llamado el Stonewall Inn. Entonces, es una generación que nació y creció antes de Stonewall, nació y creció discriminada, con mucho miedo, con homofobia exterior, con homofobia internalizada, y es una generación que no tan fácilmente salió del closet, que por lo mismo tiene poca identificación con la cultura LGBT actual. Las personas mayores LGBT en general el día de hoy no se sienten representadas por la cultura LGBT contemporánea, y además que experimentan los efectos de la poca solidaridad intergeneracional, y yo diría incluso además de la discriminación. Ya lo comentaba el doctor Ávila,
las personas mayores suelen ser discriminadas dentro de la misma comunidad LGBT debido un poco a esta tendencia a sobrevalorar la estética de la juventud. Estos son resultados de un estudio que se llama Out and Visible, que es un estudio que valoró cualitativamente y cuantitativamente las experiencias y actitudes de las personas mayores LGBT, también en Estados Unidos. Son poco más de 2,000 personas mediante una encuesta en línea de entre 45 y 75 años de edad. Y hubo algunos resultados interesantes. 51% de estas personas decían que tenían preocupaciones financieras, y esto era casi el doble que el de las personas cis heterosexuales. 40% decían que sus proveedores de salud, es decir, sus médicos, las enfermeras que los atendían en el centro de salud, no sabían que eran miembros de la comunidad LGBT. Y por lo tanto había una buena probabilidad de que entonces no recibieran un cuidado sensible y apropiado para sus necesidades. 65% de las personas trans en esta encuesta percibían que les era muy difícil acceder a los servicios de salud, especialmente servicios de salud adaptados a sus necesidades. 64% de las personas LGBT aspiran a realizar actividades de ocio en su retiro. Esto es muy similar a las personas mayores cis heterosexuales, pero la diferencia está, por ejemplo, en el tipo de actividades a las que creen que pueden dedicarse. 1 de cada 4 personas gay y 1 de cada 3 personas trans tenían miedo de tratar de incorporarse a actividades de trabajo voluntario por temor a ser discriminadas o rechazadas para participar en ellas. En México en realidad tenemos muy poca información sobre derechos LGBT. Tenemos un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado, en la que no voy a detener porque en realidad no hay mucho sobre las personas mayores, y en realidad sobre personas mayores específicamente prácticamente nada. Pero sabemos, por estudios a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que las personas mayores de la comunidad LGBT se enfrentan a una gran cantidad de problemas de manera cotidiana, entre los que se incluye la discriminación, el pobre acceso a los servicios de salud, la falta de protección legal, la inseguridad financiera, el aislamiento y el estigma externo e interiorizado, es decir, la homofobia externa y la homofobia internalizada, todo lo cual hace que estas personas de la comunidad vivan con mayor frecuencia que sus contrapartes cis-hetero, eventos estresores tanto de manera cotidiana como mayores, y que sean más vulnerables a ellos. Es decir, una persona mayor en una sociedad como la nuestra puede tener miedo de que salga y la asalten. Pero si además es una persona mayor LGBT, tiene miedo de que salga y la asalten, y además de que salga y no la dejen entrar a la tienda, o de que salga y se burlen de ella en la calle, o de que salga y la golpeen simplemente por ser LGBT. Entonces, eso agrega un nivel de estrés importante a las personas mayores. Y no se diga ante los eventos estresores mayores, por ejemplo, la viudez. En estados en los que no se reconoce, por ejemplo, el matrimonio igualitario, una persona mayor que LGBT que tiene una pareja y de pronto enviuda, no puede tener acceso, por ejemplo, a pensión de viudez, o no fácilmente se le reconoce como el deudo principal para los trámites funerarios, y tiene muchos problemas para llevar a cabo estos trámites. Todo esto hace que las personas mayores LGBT tengan en general un peor estado de salud que sus pares cis-hetero, particularmente en la comunidad trans. Estas inequidades en salud son especialmente profundas en la comunidad trans, ya lo decía el doctor Cabral. Las personas trans tienen una expectativa de vida de casi la mitad de la población general, y muchos de ellos mueren por violencia de género y también por suicidio. Entonces, es un impacto terrible el que ejercen las inequidades en salud y sociales, en términos de la expectativa de vida y otros resultados en salud. Y los servicios sociales, por su lado, y los servicios de salud, frecuentemente no están sensibilizados, es decir, no sabemos atender a nuestras personas mayores LGBT, lo cual hace que en muchas ocasiones las personas decidan prácticamente regresar al closet y vivir de manera muy anónima o muy discreta, sin que sus proveedores de salud o de servicios sociales se enteren que tienen una preferencia o identidad de género distinta, una orientación o identidad de género distinta. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Es importante sensibilizar entonces a todos los proveedores de servicios para personas mayores LGBT, y aquí la imagen primera que viene a la cabeza es al personal de salud, ¿no?
médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de psicología, nutrición, trabajo social, etcétera, en las unidades de salud, pero aplica prácticamente a todos, a procuradores de justicia, a cuerpos policíacos, a trabajadores sociales, gente que administra programas de pensiones. Todos estos grupos de servidores públicos tienen que estar sensibilizados a las necesidades específicas de las personas mayores LGBT. Pasa por tener educación básica en género y orientación sexual, que sepan reconocer qué significa una identidad de género diferente, que sepan reconocer que se dice orientación y no preferencia, por ejemplo, o que se dice que una mujer trans es una mujer, o que puede tener, o que una persona que tiene un aspecto físico masculino puede preferir que se refieran a él como ella. Todas estas son elementos básicos educativos sobre sensibilidad hacia la comunidad LGBT, muy importante de proporcionar en servidores públicos. No asumir nunca la orientación ni la identidad de género de una persona solo por su aspecto. Hay mujeres muy masculinas que no son lesbianas y mujeres muy femeninas que son lesbianas, y al revés, ¿no? O en hombres también. Entonces, nunca asumir la identidad de género ni la orientación sexual solo por el aspecto. Garantizar siempre la confidencialidad en todo momento cuando se trata con personas de cualquier tipo, pero especialmente personas de la comunidad LGBT. Preguntar abiertamente. La mayor parte de las personas de la comunidad LGBT agradecen y de hecho se sienten más cómodas cuando la pregunta es clara. Cuando el proveedor de servicios o el médico o la persona que está en la oficina administrativa le pregunta ¿cómo prefiere usted que le digan? ¿No? ¿Qué pronombre prefiere que utilice para llamarle a usted? Utilizar formatos incluyentes en los trámites administrativos. Un ejemplo aquí a la derecha que, perdón, pero ya no pude traducir, en el que se enlistan distintos tipos de género. Género masculino, femenino hacia masculino o hombres trans, género masculino, femenino o mujeres trans o diferente o prefieren no contestar, y así sucesivamente. Y siempre proporcionar espacios seguros para que las personas se sientan cómodas de expresar sus necesidades y sus deseos abiertamente. Todavía tenemos un camino por recorrer muy largo en términos del envejecimiento en la comunidad LGBT. Desconocemos muchas cosas y son necesarios más estudios para conocer específicamente a nivel local, por ejemplo en nuestro contexto, cómo están envejeciendo las personas mayores, salvo por escasos ejemplos que llegan a ser mediáticos, como justamente el de Samantha, que es una mujer trans que llegó a, como mencionaba el doctor Ávila, a abrir lo que ahora es una casa de día, un centro de día para personas mayores trans y en general LGBT. Hay muy pocos ejemplos de líderes de personas mayores en la comunidad LGBT y es importante acercarnos para saber cómo están envejeciendo. No debemos permitir que la comunidad LGBT regrese al closet cuando envejece porque no encuentra un lugar ni siquiera en su propia comunidad. Entonces, les sintetizo de su lado derecho un poco algunos consejos de envejecimiento saludable que aplican en general para todos, pero algunos muy específicamente adaptados a la comunidad. Los primeros 5 son básicos y generales. Sabemos que una dieta balanceada, la actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y drogas, el consumo moderado de alcohol y el mantener la vinculación social y las relaciones positivas confieren un mejor envejecimiento para todas las personas independientemente de su orientación sexual y de su identidad de género. Pero además, en el caso específico de la comunidad LGBT, la vinculación social cobra mayor importancia dada la alta prevalencia de aislamiento en la vejez. Entonces, el reforzamiento de la necesidad de encontrar redes de apoyo familiares y extrafamiliares y mantenerlas a lo largo de la vida resulta esencial para una mejor vejez. También promover en todo momento la salud sexual, que por la alta prevalencia de VIH en la comunidad LGBT es especialmente importante a todas las edades, como decía Alberto. El promover la creación de servicios incluyentes, servicios públicos y privados incluyentes para la comunidad LGBT, fomentar la protección desde el marco legal y construir juntos una sociedad incluyente que nos permita darle un mejor envejecimiento a las personas de la comunidad LGBT, de tal suerte que puedan seguir expresando su sexualidad y su vida en general en edades avanzadas. Esto sería todo por mi parte, les agradezco mucho y bueno, dejo ahí mi contacto en Twitter y cualquier duda por si quieren que interactuemos o abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, muy bien, muchas gracias al doctor Medina. Ha sido extraordinariamente interesante su ponencia. Y sin duda, yo diría, en resumen de las dos ponencias, nos queda muy claro a las personas de la tercera edad en términos LGBT hacer 5 pasos fundamentales. La primera es, cuidémonos el estado de salud. Tenemos que hacer un chequeo, yo diría cada semestre o cada año, para ver cómo estamos desde el punto de vista funcional, biológico de cada quien, ¿no? Y segundo, para ayudar entre todos a que esta población de mayores de edad salieran rápidamente, acabaran con ese famoso closet que no hace otra cosa más que reproducir el estigma y la discriminación en nuestra cultura. Entonces, decirles a las personas LGBT de la tercera edad, hay que salir del closet. Hay que salir del closet. Tercero, punto que yo diría, hay que enamorarse, hay que relacionarse, no hay que tenerle miedo al ejercicio de la sexualidad. Y la cuarta es ejercer las relaciones sexuales. Realmente se puede hacer, y ahorita con un ejemplo que dijeron. Por ejemplo, una persona de 70 años, la energía sexual que empeña para poder llegar de la esquina de una habitación a la otra esquina a su pareja y darle un beso. Es la misma cantidad de energía que ocupan una pareja de 25 años de edad ambos en tener una relación sexual. Y el disfrute es exactamente el mismo. Entonces, esa es una necesidad enorme de que tenemos que liberar a la población de la tercera edad en relación al ejercicio sexual. Y por último, y el quinto punto sería que las personas de la tercera edad tienen una característica en términos de sexualidad. El educar a través de su modelaje, de su ejemplo en la población LGBT. ¿Y eso qué significa? Significa que el ejemplo y la educación que ellos den trasciende la línea del linaje y la progenie. O sea, ¿qué quiere decir? Que el abuelo, la abuela, los que son abuelos o tíos abuelos o etcétera, o tías abuelas, tienen una representación muy importante en perspectiva de vida de los nietos. Quizás de los hijos no, porque están ocupados en la producción, en la productividad, etcétera. Y por lo tanto, la educación a través del modelaje sería extraordinario. Finalmente, les quisiera decir, si tenemos 12 millones de población adulta, mayores de 55 años o 60 años de edad, pues es evidente que en todas las familias tenemos un abuelo, una abuela, un tío abuelo, una tía abuela, que es lesbiana, que es transgénero, que es transexual, que es transvesti y que es gay y que es bisexual. Entonces, no discriminemos y aceptemos y no permitamos como población LGBT de la tercera edad quedar excluidos. Hay que entrarle y hay que tener la confianza de que Sencida, con la doctora de la Torre y el doctor Gómez, que tendrán un enorme reto para patrocinar más estudios de la población LGBT. Tienen todos los servicios del Seguro Social, todos los servicios de los Capacits en la Secretaría y en los servicios del ISSSTE para poder hacer mejores estudios, sobre todo de población LGBT de tercera edad. Finalmente, yo les quisiera decir con mucho gusto al doctor Ávila y al doctor Medina, contestar o decir lo que ustedes quieran en relación a las preguntas que se tienen, ¿no? Adelante. ¿Tienen las preguntas que están en el chat, dice? Hay una pregunta que dice, hola, buenas tardes, mi pregunta es, ¿en lo emocional y salud mental impacta de la misma manera el tener un diagnóstico positivo en comparación con una persona joven? ¿Y qué estrategias se recomiendan para afrontar un reciente diagnóstico? Ya, no sé, me imagino que se refiere al diagnóstico de VIH. No sé si quieras comentar algo, Alberto. Sí, definitivamente el contexto puede ser diferente, aunque con un impacto podría similar en las familias. Es muy difícil lo que en la realidad clínica, lo que vemos en la consulta o en el hospital, cuando a la persona mayor, particularmente mujeres, que suelen ser hospitalizadas pues porque pierden peso, porque tienen fiebre, y bueno, uno piensa en cáncer o piensa en otras enfermedades y no que va a tener VIH. Cuando se llega a la confirmación del diagnóstico, pues se detona una serie de crisis
pues que no solo implica pues a la pareja de esta mujer, por ejemplo, o a los hijos de esta persona, ¿no? Sino el estigma que va asociado aún a esta enfermedad, pues puede ser devastador para las familias. Entonces, no hablamos solamente de desintegración familiar, de maltrato y de otros aspectos que van a, pues, a perjudicar de manera permanente a estas personas. Es fundamental, como decía yo en alguna parte, estar sensibilizados a este problema de las personas mayores, buscar un acompañamiento de profesionales que puedan dar de mejor forma el anuncio de noticias que muchos no lo creen, pero se necesita una cierta capacitación para anunciar malas noticias, como puede ser esto. Es muy similar decir si una tiene cáncer y va a morir pronto, si una tiene VIH, es probable que su marido la haya contagiado y esto puede ser completamente devastador para las personas. Creo que, por lo tanto, sí es importante un acompañamiento de profesionales específicos para hacer esto y con un gran impacto, sí, para la salud, pero no solo de la persona, sino también de la familia y de las personas que están alrededor. Adelante, doctor. Preguntaba también un poco sobre las estrategias para afrontar, como decía Alberto, hay capacitaciones específicas para dar malas noticias y además para dar contención en crisis. Generalmente especialistas en la salud mental son a quienes hay que buscar para trabajar en contención, en la contención para el afrontamiento de malas noticias relacionadas a la salud. Grupos de apoyo que funcionan muy bien en personas jóvenes con VIH. Seguramente comenzaremos a ver también experiencias de grupos de apoyo para personas mayores que viven con VIH. Entonces, sin duda hay estrategias y hay herramientas y hay que utilizarlas. Bueno, yo diría el tiempo nos ha comido, son las 6:03. Finalmente yo les quisiera decir una petición que cierren ambos, cada uno, primero el doctor Ávila, que inició y que es la parte médica, ¿no?, de la población LGBT en la tercera edad, y después el doctor Raúl Hernández Medina, para que cerremos este excelente conversatorio que tenemos con todo esto. Y decirles y platicarles un poco así. Cuando Samantha Flores, que quería hacer su proyecto de vida porque decía, todos los viejos somos discriminados, pero si somos LGBT, somos doblemente discriminados y somos doblemente aislados. Yo quisiera hacer eso. ¿Qué posibilidades tengo de hacerlo? ¿Y qué produciría yo al hacerlo a la sociedad mexicana? Y le decíamos a Samantha, la pura presencia tuya implica que vas a trascender en los nietos, en los hijos, y generacionalmente para cambiar completamente la cultura mexicana sobre la sexualidad en la tercera edad y más en la población LGBT. De manera que este es un ejemplo real. Samantha ha trabajado enormemente y le han ayudado muchos y ojalá, y yo estoy seguro que la doctora de la Torre y el doctor Gómez y el doctor Gatell van a soltar más dinero para ese proyecto. Muchas gracias. Entonces esperamos el último comentario del doctor Ávila y el último comentario del doctor. Sí, gracias una vez más por la invitación y quizá mi último mensaje tiene 3 componentes. El primero, hay que recordar que las personas que envejecen con VIH pues van a enfrentar una serie de problemas de salud mucho más importantes en comparación con aquellos que no lo tienen. Es importante que acudan regularmente a sus servicios de salud para prevenir. El envejecer con VIH no nos exenta de tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento óptimo. Se puede vivir con plenitud, aún viviendo con esta enfermedad en la época actual. Mi segundo mensaje es con relación al adquirir la enfermedad de manera tardía. Recordar que la vejez no protege contra adquirir el VIH, no importa la edad de las parejas o de las personas, es el tener conductas de riesgo lo que los va a exponer. Así que es importante tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones que hasta ahora se dan para protegerse de esta infección y seguirse buscando, como todas las personas sexualmente activas, la posibilidad de tener una infección si tienen actividad de riesgo. Y el tercero, pues sí, encaminado a SENCIDA particularmente, es importante sensibilizar a los profesionales de la salud a adquirir conciencia de las necesidades nuevas
en las personas que envejecen o que son mayores y viven con VIH. Esperemos, como yo decía, que haya mayor presencia, mayor difusión, mayor visualización de toda la comunidad LGBTIAQ para poder establecer medidas de prevención correctas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las trayectorias de cada una de estas personas. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Medina. Hola, buenas, gracias otra vez. Igual, rápidamente, 4 mensajes. Primero nada más retomo una pregunta que se hicieron aquí en el foro, que decían algo sobre salir del closet de los 70. Es necesario conocer la sexualidad, pero salir del closet de los 70 años es difícil. ¿Qué sugieren? Siempre es difícil. La decisión de salir del closet es una decisión sumamente personal, que requiere mucho valor, mucha resiliencia, pero nunca es tarde para tomarla, nunca es tarde para salir del closet. Siempre vivir fuera del closet permite vivir una vida mucho más plena, y la recomendación es que lo haga cuando se sienta, que la persona mayor que tenga que salir del closet lo haga cuando se sienta segura para hacerlo, que busque el apoyo, que busque primero espacios seguros para abrirlo inicialmente y después abrirlo poco a poco de manera más extensa. Ahora, a manera de resumen, un mensaje muy importante es: la vejez no significa que ya no hay sexualidad. La sexualidad sigue estando presente en todas las edades y también en la vejez. Las personas mayores siguen pensando en sexo, siguen deseando tener sexo, siguen experimentando atracción y deseo, y son capaces y de hecho mantienen actividad sexual. Por esta razón es importante continuar la educación sexual y la promoción y la prevención de la salud sexual en edades avanzadas, para fomentar el ejercicio responsable de la sexualidad, aludiendo sobre todo a 2 componentes: 1, el autocuidado, y 2, el consentimiento. Ya no lo mencionamos, pero en personas mayores el consentimiento es un elemento sumamente importante, porque podemos encontrar personas mayores en las que la capacidad para consentir sea disminuida, y en ese caso tenemos que estar como muy al tanto de la situación. En segundo término, las personas mayores LGBTIQA siguen siendo una población sumamente invisible y relegada, incluso dentro de la misma comunidad, a la que es importante visibilizar. Y visibilizarla pasa por educarnos todos, reeducar a la sociedad, abrir espacios seguros para la expresión de la diversidad sexual en todas las edades, trabajar en el marco legal para reducir las barreras de acceso a servicios y para reducir la discriminación, y también fomentar la solidaridad intergeneracional. Y por último, recordarles a todos que siempre la vejez es el resultado de las acciones, omisiones, inversiones y pérdidas o de oportunidades perdidas a lo largo de toda la vida. Entonces, lo importante que es desde muy jóvenes o desde cualquier momento, nunca es tarde para empezar, comenzar en invertir y en transformar o adquirir hábitos saludables para tener una vejez más saludable. Bueno, quisiera agregar, doctores, que me acaban de señalar que tenemos oportunidad hasta las 6:30. O sea, nos quedan extraordinariamente 20 minutos. Y quisiera pedirles pues que no se retiren y que podamos seguir tocando el tema. Me parece que yo les diría 2 cosas muy importantes que tienen que ver con la sexualidad, con el ejercicio de la sexualidad en la tercera edad, que es el advenimiento que cambió completamente la actitud y digamos, la cultura, etcétera, el advenimiento del Viagra y el advenimiento de medicamentos para y lubricantes para la mujer, etcétera, y la utilización, pues, de que en materia de mayor aumento de VIH, en materia de aumento de lesiones, etcétera, ustedes podrían hablarnos un poco más de esto. Y la otra es que es un reto y que ahorita casualmente estamos viviendo eso. ¿Qué piensan ustedes 2 doctores de tener ya en el sector salud todo un programa de atención a la población trans, desde el punto de vista de hormonización y desde el punto de vista de
reasignación de cirugía reconstructiva, etcétera, para que pudiera hacérselo, porque yo creo que ya es hora de que la población trans tenga acceso a esos servicios, tanto en la seguridad social como en el INSABI para población abierta, y porque además me queda claro al escucharlos a ustedes que hay muchos médicos ya cirujanos, muchos médicos internistas y endocrinólogos capacitados y lo llevan a cabo, y si hiciéramos un grupo de médicos que pueden hacer todo este programa quirúrgico y todo este programa de hormonización para la población trans, teníamos una alternativa enorme. Quisiera decirles que ahorita nos acaba de suceder un evento verdaderamente triste, difícil de entender, que una doctora que trabajaba o que trabaja en la Dirección de Enseñanza e Investigación del Seguro Social, la doctora Elizabeth Montaño, que muchos la conocen, estaba trabajando con nosotros arduamente para hacer esa presentación ante el Consejo Técnico del IMSS de que esta prestación podría ser realizable en el Seguro Social y por lo tanto en el sector salud. Y llevaba ya todo un proyecto y toda una presentación excelente cuando el lunes 8 desaparece y es hora de que no sabemos nada de ella. Entonces, en honor a ella y ojalá y salga y ojalá y la encontremos, podamos hacer esos dos comentarios. ¿Qué posibilidades tenemos de que México ya le entre a tener un programa de atención médica quirúrgica, hormonal y afectiva, de salud mental? Y otra, ¿qué papel está jugando el Viagra en estos momentos? Gracias. Adelante, doctor Ávila, y luego después, doctor Medina. Sí, quizá yo pueda estar más en posibilidad de responder a la primera pregunta, y va efectivamente lo que hace algunos lustros, precisamente el acceso a ese tipo de tecnología, quiero llamarlo así, pues era restringido a ciertas clases sociales. Y la restricción, después el mercado negro que hay para poder adquirir estos medicamentos sin receta, como es en el caso de Estados Unidos, Canadá o en el occidente de Europa, ha permitido que las personas mayores tengan acceso pues a este tipo de tratamientos, ¿no? Que muchas veces no son abiertamente discutidos por sus médicos, pues por todo lo que encierra el problema pues de la sexualidad y más perteneciendo a alguna minoría. Es fundamental, yo decía hace un momento, estar conscientes, particularmente nosotros como trabajadores de salud, el pensar que las personas que envejecen o ya mayores tienen acceso a esto, que ahora es muy fácil y a costos bastante accesibles, y que por lo tanto pues, serán personas en riesgo de adquirir no solamente VIH, sino cualquier serie de enfermedades sexualmente transmisibles, y dejar de ver a la persona mayor como una persona asexuada, como bien el doctor Medina subrayó durante toda su presentación. Sí, y como complemento a esta observación, no creo, pero esa es solamente mi impresión, no creo que la disponibilidad mayor de estos aditamentos y medicamentos esté incrementando la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En realidad creo que es más bien un fenómeno relacionado con la masificación de la vejez. O sea, cada vez tenemos más personas mayores, cada vez viven más, cada vez viven en mejores condiciones y cada vez están ejerciendo su vida y por lo tanto su sexualidad, que es una parte fundamental de todas las esferas de la vida, la ejercen de manera más libre. Por lo tanto, estamos viendo más y VIH, pero también otro tipo de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual en personas mayores, pero no creo que se deba a la mayor disponibilidad de tratamientos para la disfunción eréctil o la disfunción sexual o la falta de lubricación vaginal, sino en realidad al propio fenómeno de la masificación y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Perdón, doctor, mi comentario iba sobre ese sentido, no en de que parecía eso, no, al contrario. Hay que alentar para que sepamos utilizar el Viagra, para que lo disfrutemos, para que disfrutemos la relación, etcétera, etcétera. No para que, si tomo Viagra me va a dar X, no, al contrario, para ser más feliz. Sí, completamente de acuerdo. Ahora también ya tenemos, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay un fármaco que se está comercializando ya para mejorar la disminución del deseo sexual en mujeres. Y bueno, hay varias opciones.
Y en cuanto a la provisión de servicios específicos para la población trans, pues claro, yo creo que es una deuda pendiente con la comunidad trans en el país. El problema es que son servicios caros, polémicos y difíciles de organizar. Recordemos que la atención a las personas trans, independientemente de la edad, es una atención compleja, que necesaria y obligadamente es multidisciplinaria. Requiere especialistas en psicología, en psiquiatría, en endocrinología. La cirugía realmente es el último paso y quizás para muchas personas trans es el menos importante. Para muchas, los primeros pasos de apuntalamiento de la salud mental y la terapia hormonal son todavía más importantes. Entonces, sí, claro, son necesarios. Ojalá podamos tenerlos accesibles. Hay distintos lugares en el país en los que ya hay servicios para población trans. Pienso en la Clínica Condesa de la Ciudad de México, que tiene una clínica para personas trans, incluso si son personas trans sin VIH, y algunas otras clínicas privadas que funcionan con resultados bastante interesantes. Habrá que seleccionar apropiadamente la manera en la que se organizan y se procuran estos servicios, porque también es una inversión importante que probablemente tenga un tema ahí de costo-eficiencia si no se planea bien. No sé si haya más preguntas en el chat que ustedes puedan contestar y que sean importante ayudar a nuestra población que nos está observando y escuchando. No, ahorita no veo otras preguntas en el chat. Bueno, pues sin más, yo diría que el mayor reto que tenemos, pues, es difundir más la información de la población LGBT en la vejez, o difundir más en la población LGBT lo que significa el envejecimiento, la riqueza de envejecer con salud, con atención psicológica, emocional, con atención física y con visión de exigencia de derechos, con visión de participación en la familia, participación en la sociedad y participación con los amigos. Yo creo que en México necesitamos mucho más claridad en las políticas, pero sobre todo ser más ambiciosos para las minorías, para la población LGBT en la tercera edad. Porque de entrada, como decíamos al inicio, pues la esperanza de vida se corta enormemente en la población trans. Y evidentemente la esperanza de vida se corta importantemente, yo diría en un 15, un 20% en la población gay y en la población lesbiana y en la población bisexual. Entonces, nuestros retos conllevan a mucho mayor inversión desde el punto de vista de investigación. Y yo quisiera cerrar, son 18:20, que nos digan finalmente algo que tenga que ver qué perspectivas de investigación desde el punto de vista médico hay para población LGBT en la tercera edad y desde el punto de vista epidemiológico que perfile cómo son la población LGBT de la tercera edad y en nuestro país y en nuestros estados. Y finalmente, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de que influiría positivamente en la salud física, en la salud mental, en la salud biológica, que tengamos indicadores ya estandarizados a nivel nacional, como es el matrimonio igualitario en todo el país, que solamente hemos podido avanzar en la mitad de los estados de la República, a pesar de haber ya tenido solucionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el matrimonio igualitario? Yo les pediría su aportación a estos dos elementos, ¿no? Adelante, doctor Ávila. Sí, algo importante de subrayar, que bien dijo, si bien la expectativa de vida de las personas que forman parte de estas minorías puede verse comprometida, y más si viven con una enfermedad crónica, está demostrado de que la atención temprana, oportuna, pues va a jugar a su favor. Por lo tanto, no deben de abandonarse o dejarse o perder el miedo a la señalización y estigma. Por ejemplo, en un estudio muy importante que se hizo en los Estados Unidos, tomando las grandes cohortes, las grandes agrupaciones de personas, hombres y mujeres que viven con VIH, está demostrado que
el inicio del tratamiento lo más temprano que se pueda en relación a la disminución o debilitamiento del sistema inmunológico representado por la cuenta de CD4, va a jugar a favor de las personas. Una persona que empieza tempranamente un tratamiento antirretroviral tiene la misma expectativa de vida que una persona que no vive con VIH, mientras que si yo de manera tardía empiezo este tratamiento, mi esperanza de vida, por el simple hecho de haber ido tarde, puede llegar a caer hasta 10 años de la expectativa de vida. Entonces, estamos hablando de un tiempo que puede estar perdido entre el retraso. Actualmente se justifica en parte por que lo que vivimos ahora, pues, por la falta de acceso a los servicios que hubo hace unos 10, 15, 20 años, pero la situación no es actual. Algo que en geriatría estamos tratando de aprovechar es de que está también desde hace algunos 2, 3 años mostrado cómo la geriatría en VIH como especialidad ha nacido. Es importante que los especialistas en envejecimiento, y no solo los médicos, sino también los gerontólogos y otras disciplinas afines, puedan estar trabajando de la mano con aquellos especialistas, pues, que tratan directamente a las personas que viven con VIH. Y no solamente para cuando la persona está enferma, sino para asegurar que envejezca de manera correcta. Ya lo decía hace un momento, el envejecer de manera plena, exitosa, saludable, no está exento por el hecho simplemente de vivir con VIH, pero hay que tener una serie de conductas correctas de salud como el resto de la población para lograrlo. Sabemos que la contribución para la aparición de ciertas enfermedades en personas que viven con VIH, los detonantes o desencadenantes ordinarios tienen el mismo peso que la gente que no vive con VIH. Así que no hay que echarle la culpa a los CD4 o a la carga viral, sino si yo dejo de fumar, si yo me controlo la hipertensión, si tengo un buen control de la diabetes, eso va a disminuir mi probabilidad de tener una mala calidad de vida, aún viva con VIH, y subrayo esta población, pues que es el mensaje que yo vengo a dar. Es importante, una vez más, si hay profesionales de la salud que sean sensibles a este tema y que tomen en cuenta las limitaciones que pueden haber, sobre todo en las personas más mayores. El que nosotros querramos que sigan un tratamiento estricto, un tratamiento que puede ser complejo, en personas que no ven, que no escuchan, que no tienen buena memoria, que están deprimidos, que tienen problemas para usar sus manos por artritis, para manipular un frasco con pastillas, es algo que no se toma en cuenta y mejor preferir a los pacientes abandonar estos tratamientos. También tendría que haber desde los niveles de gobierno mayor flexibilidad para el acceso a los tratamientos en las personas que viven con VIH. A veces, si yo vivo en la sierra de Puebla y hago 1000 horas en llegar a la capital, que es lo que me toca para adquirir medicamento, y solamente hago mucho menos o la mitad del tiempo ir al estado vecino, pues yo no puedo hacerlo porque pertenezco a otro estado. Entonces, debe de tomarse los límites geográficos también que existe para personas que tienen un gran potencial de limitación en la movilidad, y es algo que tampoco se ha visto dentro del contexto de las personas mayores, y que también algunas lo eligen así, porque si yo voy al que está cerca de mi casa, pues me verán entrar a esa clínica y seguirá el estigma y los problemas para las personas, pero es muy importante el adaptarse, el no ser rígidos, tanto para facilitar el acceso a pruebas, el acceso a los tratamientos a este sector de la población. Insisto, creo que un elemento clave para mejorar las condiciones de todo este sector de la población es la sensibilización de los profesionales de la salud, pero también de las personas que son parte de la comunidad. Ya para terminar, nosotros como profesionales, a veces es muy complicado porque las personas mayores que viven con VIH llegan a exigir una serie de cosas de una manera inapropiada, cuando no saben que no es cuestión de voluntad o de que yo sea mala onda, de que no quiero hacer tratamientos o darles ciertas opciones, sino que el problema es mucho más complicado y no dependen solo de uno, así que también necesitamos sensibilidad de las personas enfermas para adaptarse, evidentemente sin olvidar exigir sus derechos y reclamar lo que les corresponde, como a todas las personas nos tocan, pero sí también tener esa sensibilidad y en la comprensión a lo que estamos viviendo como país, y más en estos tiempos difíciles de pandemia, que ese será otro tema, donde si toda la población ha sufrido, quizá quien más ha sufrido es este segmento de la población, y aún más las personas mayores. Las recomendaciones: quédense en casa, más aislados de lo que están,
Así que veremos cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales de estas recomendaciones durante la pandemia. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues le pedimos al doctor Medina finalmente y cerramos. Gracias. Me gustaría enfatizar que cuando hablamos de miembros de la comunidad LGBTQIA, especialmente las personas mayores, estamos conjuntando dos grupos típicamente vulnerables. A mí el término de vulnerabilidad no me gusta mucho porque tiende a paternalizar mucho el abordaje de las personas, pero bueno, personas que tienen dificultad para el acceso al ejercicio de sus derechos. Y justamente ese es el punto. Hay que concebir a las personas mayores en general y a las personas LGBT en general y a las personas LGBT mayores como sujetos de derecho y que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos como sociedad desde el gobierno, desde la sociedad civil y desde en lo individual en facilitar el ejercicio y el disfrute pleno de todos los derechos para todas las personas en todas las edades. Agradecería nuevamente la invitación de Censida, de la doctora Alexa de la Torre, y pues queda a su disposición para cualquier otro comentario, si quieren después en Twitter o como decidan. Bueno, pues muchas gracias, doctor Medina. Bueno, doctor Mario Gómez y doctora de la Torre, creo que ustedes van a contribuir mucho a la cuarta transformación. Si algo tendríamos que transformar en materia de poblacional y en materia de salud, tendría que ser la atención a la población LGBT de la tercera edad. El reto es enorme. Yo sé que ustedes dos están echándole muchas ganas con el apoyo del doctor López-Gatell y del doctor Alcocer, ¿no? Y con este fortalecimiento que tenemos que hacer en nuestro Sistema Nacional de Salud, pues creo que las alternativas son muy buenas y podemos rápidamente con este programa hacer varias iconografías, varios videos que nos permitan tener mucho mayor información. Imagínense esta plática en un congreso de los diputados de los 14 estados que no quieren modificar el matrimonio igualitario para que vean las perspectivas, porque en todas las ciudades pequeñas se conoce la población LGBT de la tercera edad, todo el sufrimiento que tienen. Les agradezco mucho, queda un minuto para las 18:30, su participación, su excelente contribución al conocimiento, su excelente actividad que hacen en el Instituto Nacional de la Nutrición, al doctor José Alberto Ávila Funes, que es el jefe de geriatría, ¿no?, en el Instituto Nacional de Nutrición, y al doctor Raúl Hernández Medina Campos, que es el jefe de epidemiología de la población geriátrica en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y agradecerle mucho al doctor Mario Gómez y a la doctora de la Torre, el que me hayan invitado y que yo haya participado en esto, porque aprendí mucho. Muchas gracias y son muy amables. Y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Gracias, buenas tardes. Extraordinario. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados por esta extraordinaria sesión y coincidimos en la necesidad de visibilizar, capacitar, estudiar y realizar acciones prioritarias de salud pública para las personas LGBTI adultas mayores, y pues sobre esto trabajaremos y no se quedará solamente en una plática, así que hay muchas cosas que hacer. También agradecemos a las personas que participan con su asistencia. Nos vemos mañana en punto de las 17 horas en este ciclo de conferencias que hemos organizado para ustedes y abordaremos el tema prevención de COVID e infecciones de transmisión sexual con un enfoque desde el derecho a la sexualidad y el placer. Muchas gracias.